Hola, les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio que está propuesto en la última guía que trabajamos este miércoles 20 de mayo, que es relativa a la ley de Coulomb para distribuciones geométricas de carga. Vemos que hay tres cargas, dos negativas y una positiva. Q1 es negativa, Q3 es negativa y Q2 es positiva, cuyos valores están en una esquina de la pantalla. Ahí están los datos y las distancias que hay entre ellas. Eh, para empezar este ejercicio, vamos a enfocarnos en Q1, pues tal como nos dice el ejercicio, ese va a ser nuestro foco. Q1 va a ser nuestro centro de atención. Entonces, le vamos a hacer un zoom a esa carga. Vamos a hacerle un zoom. Vamos a hacer un plano cartesiano para ubicar a esa carga. Entonces vamos a hacer un zoom a Q1, solamente a Q1. Bien, vamos a hacerle dibujar las fuerzas que están actuando sobre ella, ¿vale? Ese es Q1 entonces. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver primero el par Q1, Q3. Como Q1 y Q3, que son las dos cargas que están arriba, son negativas, se van a rechazar y por lo tanto Q1 va a sentir una repulsión o un empuje hacia la derecha, porque va a querer separarse de Q3. Son negativas. Entonces Q1 por culpa de Q3 va a sentir una fuerza hacia la derecha. Esa fuerza la vamos a pintar con color azul. Ustedes pueden usar el color que quieran. Bien. A esa fuerza le vamos a llamar F de 3 sobre 1. O sea, fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Ahora vamos a ver el otro par, el par Q1, Q2, que son las dos cargas que están en vertical. Bien. Entonces, como son dos cargas de signos contrarios, en este caso negativo y positivo, se van a atraer. Bien, entonces, como esas dos cargas se atraen, Q1 y Q2, Q1 va a sentir un jalón hacia abajo, bien, un tirón hacia abajo. Y esa fuerza la vamos a representar con verde. Ustedes pueden colocar el color que se les antoje, que más les guste. Solamente es representativo para poder guiarnos mejor. Entonces, Q1 siente un tirón hacia abajo por culpa de Q2 y esa fuerza le vamos a llamar F2 de 2 sobre 1. Ahora, eh, vamos a construir lo que es la fuerza resultante. ¿Y cómo? Bueno, fuerza resultante la vamos a colorear con rojo. La fuerza resultante que está en rojo vendría siendo la fuerza que se obtiene al sumar la fuerza verde con la fuerza azul, ¿ya? Entonces, esa sería la fuerza resultante a aprox, o sea, estaría en ese cuadrante. Ahora, podría estar inclinada un poco más arriba o inclinada un poquito más hacia abajo, eh, y que de hecho eso lo vamos a calcular al final, pero lo cierto es que está en este cuadrante. Recordemos que los cuadrantes son los sectores de un plano cartesiano. Entonces tenemos el eje X positivo, eje X negativo, eje Y positivo, eje Y negativo, con el cuadrante 1, con el cuadrante 2, con el cuadrante 3 y con el cuadrante 4. Con el cuadrante 4. Entonces, lo que sí podemos estar seguros es que la fuerza resultante va a estar ahí entre medio de las dos, del azul y de la verde, en el cuadrante 4. Bien, ahora, para obtener el valor de esa fuerza resultante, ¿ya? Fuerza resultante,
Bien, tenemos que hacer lo siguiente, vamos a construir un triángulo pitagórico y para ello vamos a hacer el siguiente truco. En realidad no es que sea un truco, sino que es algo matemático y algo necesario. Entonces mover, vamos a mover f de 2 sobre 1, f de 2 sobre 1, lo vamos a mover y lo vamos a ubicar acá. De tal modo que podamos formar un triángulo rectángulo, bien, con 90 grados en uno de sus vértices, siendo este triángulo, el que acabo de delimitar ahora, ¿cierto? Un reflejo, como una especie de reflejo del que teníamos originalmente, bien. Entonces, habiendo construido ese triángulo, lo vamos a representar de nuevo acá, un poco más grande. Tenemos esa fuerza, ¿cierto?, que está actuando para allá. F de 3 sobre 1. Tenemos también la fuerza resultante, ¿cierto? Fuerza resultante. Y tenemos también la fuerza verde que, como les dije, tuvimos que copiar y pegar y trasladarla hacia la derecha. ¿Para qué? Para formar un triángulo rectángulo. Ahora ustedes se estarán preguntando ¿para qué? Bueno, formando este triángulo rectángulo, ahora vamos a ser capaces de usar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, formando este triángulo rectángulo, podremos emplear el teorema de Pitágoras, ¿vale? Donde tenemos que ponerle apellido a cada uno de esas flechas que dibujamos. Entonces, la flecha roja vendría siendo la hipotenusa, que vendría siendo la fuerza resultante, la si establecimos que el ángulo está en ese vértice, ángulo alfa le vamos a llamar, ¿ya? Si decimos que el ángulo está en ese vértice, entonces el cateto opuesto va a ser la flecha verde, la fuerza verde. Entonces vamos a ponerle aquí cateto opuesto, que no es más que la fuerza de 2, de la carga 2 sobre la carga 1. Y por otro lado, la flecha azul, la fuerza azul, vendría siendo el cateto adyacente, que sería la fuerza de la carga 3 sobre la carga o encima de la carga 1, ¿ya? Habiéndole puesto los nombres a cada uno de esos lados, entonces nuestra incógnita va a ser la fuerza resultante, ¿ya? Entonces, ¿para qué? ¿Para, para qué vamos a ocupar el teorema de Pitágoras? Para calcular la fuerza resultante. Para calcular la hipotenusa, que no es más que la fuerza resultante. Fuerza resultante. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado, cateto adyacente
al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Bien, en este caso, según los nombres que les dimos a ese triángulo que está en la esquina, la hipotenusa dijimos que iba a ser la fuerza resultante al cuadrado. El cateto adyacente dijimos que era la fuerza de 3 sobre 1 al cuadrado. Y el cateto opuesto dijimos que era la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1. Tanto fuerza resultante, para poder despejarla, ese 2 no puede estar ahí, tenemos que pasarlo al otro lado como raíz. Por lo tanto quedaría fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de esas fuerzas que están ahí. Ahora, ¿cómo calculamos esas fuerzas que están ahí, la fuerza azul y la fuerza verde? Con la ley de Coulomb. Entonces, vamos a calcularlo mediante la ley de Coulomb. Vamos a hacer primero aquí un rinconcito para hacer esos cálculos. Vamos a hacer aquí un rincón. Bien. Entonces, en ese rincón vamos a calcular las fuerzas. Bien. Entonces, vamos a calcular primero la fuerza azul. ¿Vale? Entonces, la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1 sería la constante, que es 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, por la magnitud de la carga 3, que vemos que es de 45 microcoulomb, o sea, 45 por 10 a la menos 6 coulomb, por la magnitud de la carga 1, que es de 22 microcoulomb, dividido por la distancia que hay entre ellas dos, que según el esquema, la distancia que hay entre Q3 y Q1 es 0,2 metros. Entonces, si realizamos ese cálculo, nos da que la fuerza de 3 sobre 1 es igual a, dame un segundo, lo voy a calcular de inmediato, eso nos da un resultado de 222,75 newton. Lo mismo que tenemos que hacer, pero con ahora la fuerza roja, perdón, la fuerza verde. Entonces, vamos a calcular ahora lo mismo, pero para el caso de verde. Entonces, f de 2 sobre 1, f de 2 sobre 1 sería la misma constante, 9 por 10 a la 9. Vamos a hacerlo esta vez solamente con números, porque ya lo hicimos con unidades de medida arriba. La carga 2 es 30 por 10 a la menos 6. 30 por 10 a la menos 6. La carga 1 es 22 por 10 a la menos 6, dividido por la distancia que la separa, que es en 0,3 metros. 0,3 metros al cuadrado. Realizando tal cálculo, nos da que esa fuerza tiene un valor de, y lo voy a calcular ahora, 66 newton.
Entonces, habiendo calculado esas dos fuerzas, ahora podemos sin ningún problema reemplazarlas en el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a insertar esos dos valores. Vamos a insertar el 222,75 newton al cuadrado más el otro valor que nos dio, que es 66 newton al cuadrado. Son los valores que obtuvimos aquí a la derecha, ¿cierto? Los que acabamos de calcular hace poquito. Y realizando tal cálculo, nos da que la fuerza resultante es de, dame un segundo, 232,32 newton. Ese sería entonces el valor o la magnitud de la fuerza resultante. ¿Vale? Magnitud o valor de la fuerza resultante. Bien, ahora lo último que nos queda es calcular el ángulo, y el ángulo lo vamos a calcular con el siguiente procedimiento. Ya, entonces, por último calculamos el ángulo. Que no es más que la dirección. ¿Ya? Siempre que nos piden dirección, en el fondo nos están pidiendo ángulo, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a calcular con la función tangente a la menos 1. A la menos 1 lo obtienen con la tecla Shift. La tecla Shift en la calculadora está en una esquinita, está en la parte superior izquierda. Tangente a la menos 1 del cateto opuesto, COP, dividido por el cateto adyacente, ya casi terminamos, nos queda muy poco. Entonces, el ángulo, por cierto. Ángulo, vamos a ponerle la simbología que habíamos usado en un comienzo, alfa. Ya, el ángulo alfa. Entonces, alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que ya lo calculamos, ¿cierto? Que es de 66 newton, ahí está. Ese es el cateto opuesto, que vale 66 newton, dividido por el cateto adyacente, que también lo calculamos, está ahí, cateto adyacente, que es de 222, me quedaron muy feos los dos, 222,75, y realizando tal operación nos da que el ángulo es de, insisto, aprieto la tecla Shift, luego la tecla tangente, abro paréntesis, muy importante el paréntesis, si no lo colocan es muy probable que el ángulo no les dé correcto, y el ángulo finalmente nos da que es de 16,50 grados, ¿vale? 16,50 grados. Por lo tanto, la fuerza roja, la fuerza resultante, no estaba tan al medio, o sea, tal como se los dije al comienzo, y si ustedes retroceden el video, yo partí diciendo que la fuerza resultante debía estar en el cuadrante 4, sí, debe estar en esa región del plano cartesiano,
pero les dije que podía dar un poco más arriba o podía dar un poco más abajo. En este caso, como son 16,50 grados, la fuerza resultante debería estar orientada, debería estar más cerca de la fuerza azul, ¿ya? O sea, debería estar aproximadamente con esa orientación, aprox, que estoy punteando ahora, ¿ya? Entonces, respuesta escrita, y con esto terminamos. Respuesta escrita, la fuerza resultante, la fuerza, me queda muy fea la letra, la fuerza resultante es ¿de cuánto? De 232,32 newton a 16,50 grados. ¿Con respecto a qué eje? Con respecto al eje X positivo. Con respecto al eje X positivo. Con respecto significa C/R, con respecto al eje X positivo. Eso sería todo, muchachos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.